Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Sé que muchos estarán un poco agotados o cansados, pero hoy tenemos más noticias y espero que estén pasando un excelente día, que es lo importante. Este post lo acaban de publicar hoy, día 8 de marzo, así que bueno, en fin. Hay algo que tengo que decir de que creo que no lo publiqué en el video anterior, y es que F en el chat por el creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, el Goat. El bendito Goat del manga y del anime, claro que sí. En fin, vamos a dar. Bueno, ha salido esta pues publicación de Warzone Mobile, la acaban de publicar hoy. Y pues vamos a leerla a detalle porque esto es importante para todos. O sea, no solo para pocas personas, sino para todos. Y es que controle Call of Duty Warzone Mobile, aprenda cómo obtener un control total, además de profundizar en las opciones de personalización y control. Ya que seas experto en jugar sobre vidrio, o sea, en el touch, necesita un tutorial sobre los controles de la pantalla táctil, lo tenemos cubierto, además de echar un vistazo a las personalizaciones de controles de juego, espere confirmación sobre los controles Bluetooth y un anuncio especial también. Detallaremos nuestra asociación con Blackbone. Blackbone es como un mando que se le conecta completamente a los dispositivos móviles, así que bueno, en fin. Ok. Descripción general de los controles, tres formas de jugar. Bueno, como ustedes saben, el día 21 se saca global ya este juego. Es hora de familiarizarse con los esquemas de controles táctiles, de usar profundos y completamente personalizables acerca del juego, prepararse para maniobrar a su operador de una manera que se adapte a su estilo de juego exacto. Este artículo muestra tres métodos principales que pueden utilizar. Bueno, primero tenemos los controles de la pantalla táctil, ya sabemos cuáles son. Controlador Blackbone One, que ya vamos a hablar de él. Controlador Bluetooth, o sea, controles ya saben de Xbox, de Play, lo que ustedes utilicen, genéricos o algo por el estilo. Así que lo dice incluso Call of Duty consolado en PC, usando un controlador, se vende por separado obviamente, y deseas igualar la sensación de tu configuración de Call of Duty Warzone Mobile, lo tiene cubierto, lo que permite ampliar la variedad de controlador de juego Bluetooth, como el controlador inalámbrico Xbox o incluso el de Play, porque yo he utilizado el de Play, para funcionar sin problemas. Continúe leyendo para profundizar. Ok, los controles en pantalla táctil ya los conocemos todos a detalle. Tenemos movimiento y disparo automático de cadera. Hay disparo automático, pero esto obviamente no afecta porque creo que nadie utiliza el disparo automático. Además está muy nerfeado, en teoría. Ah, por cierto, una cosa muy importante. Habló Hideo Hikida y habló sobre el tema completamente de que están tratando de mejorar completamente lo que es el apartado de lo que pasó actualmente ¿cómo te explico? Con giroscopio. E incluso ha estado aquí dándonos noticias, Hideo Hikida, que por si preguntan qué es Hideo Hikida, básicamente es uno de los líderes de producción de Warzone Mobile. Entonces, pues es importante las palabras que él dice. Aquí lo ha dicho, no hace muchas horas, y también puso más cosas a detalle acerca de ello. Creo que habéis notado los parches rápidos que hemos estado haciendo en los últimos días para el juego, para lograr transparencia. Nos estamos concentrando en corregir un montón de errores, optimización y algunas cosas interesantes para nuestro lanzamiento mundial. World Wide Lake. No, no, bueno, en fin, son cositas de la vida. Bueno, estamos parchando todo lo que podemos para poder centrarnos en el lanzamiento óptimo. Y pues aquí nos dice actualmente que están con lo de los FPS en general. Son conscientes de que hay algunos que otros problemas, incluyendo también lo del slide cancel y otras interacciones actualmente. De que van a estar lanzando unas que otras actualizaciones mínimas o medianas. Solo para hacer énfasis en ello, por si preguntaban. Bueno, en fin, lo del táctil ya lo hemos visto, o sea, básicamente es lo típico del táctil. Aquí vamos a tener el menú de controles. Para el que no lo sepa, se puede compartir HUD y se puede customizar a tu gusto. Yo recomiendo siempre reiniciar tu HUD porque al día de hoy tocó reiniciar el HUD completamente porque había unos problemas en el HUD que están dando muchos problemas como el slide cancel, además del asesinato, o mejor dicho, el finisher o saltar incluso. Entonces, en el apartado de los tres puntitos, ahí se pueden compartir incluso los HUD y se pueden copiar en el apartado de set de controles, así que no se preocupen. Aquí lo dicen, pantalla principal, conjuntos de control, personalizar HUD, disparador de arma, automatizaciones. Hay muchas configuraciones que se pueden ver. Aquí incluso tenemos los HUD Express, se pueden tener un total de 15 por si no se habían dado cuenta. Se pueden configurar 15 en total, eliminarlos completamente o configurarlos a tu gusto. Puedes tener varios HUD. Pronto, cuando el juego ya esté global, vamos a estar hablando de esos detalles. Acuérdense que el HUD de Warzone Mobile es literalmente muy grande. Y pues tiene muchos botones, pero es fácil configurarlo a tu gusto, así que no se exalten con ello. En el tema de controles tenemos automatizaciones, sensibilidad, todo esto lo tenemos actualmente, así que no hay problema alguno con el tema de movimiento, el joystick y lo demás. En el sensato decir de las palabras,
pues no es tan complicado configurar lo que es el HUD de Warzone Mobile, por si en dado caso tienen algunos que otros problemas con el mismo. O sea, yo siempre recomiendo customizar completamente tu HUD a tu gusto, a como lo veas mediáticamente bien, ya sea si utilizas 2 dedos, 4 dedos, 6 dedos, o utilizas 2 dedos más 2 dedos en gatillos, por si en dado caso tenés un dispositivo con gatillo, o utilizas el giroscopio, que por cierto, pronto van a meter un parche pequeño para solucionar completamente lo del giroscopio. Luego tendríamos la interfaz de controles de lo que es actualmente la interfaz exactamente de los mismos controles que tenemos al día de hoy en Warzone Mobile, y pues como pueden visualizar. A nivel de combate, movimiento y demás, pues es sencillamente casi igual a lo que tenemos actualmente en PC y en consola, así que no hay mucho que hablar, ya sea tocando, postura y demás. Otra cosa, para la gente que tenía en duda que ahora que se necesita para desbloquear los camuflajes de postura táctica, son tiros lejanos, todos los cambiaron a tiros lejanos, lo de la postura táctica. La sensibilidad de los controles, esto va a mejorar muchísimo y esto va a ser incluso más avanzado para el sistema de controles y también para el sistema de sensibilidad completamente de los, bueno, mejor dicho, del propio táctil que uno utilice o se utiliza control. Sensibilidad de primera persona y ADS, bueno, aquí lo pueden visualizar, todo como lo dicen, que esta configuración afecta la forma en que tus dígitos interactúan con la pantalla táctil. Y es que hablando sobre la sensibilidad y demás. Ahora vamos con la sensibilidad del controlador. El Backbone, para los que me estén preguntando, es el control oficial de Warzone Mobile. Ustedes saben que todo juego tiene control oficial. Este es uno de ellos, ya que pues se ha confirmado de que este mando que se conecta a dispositivos móviles, pues es el control oficial de Warzone Mobile. Así que sí. El segundo método para asumir un control total sobre Call of Duty Warzone Mobile es conectar un controlador accesorio completamente a tu dispositivo. También funcionan los de Red Magic, creo que también el GameSeer y demás. Creo que todos funcionan, pero este es el que, pues podríamos decir, patrocinador oficial de Warzone Mobile. Ya. Backbone también lanzará un Backbone Prestige Edition exclusivo disponible a través de Best Buy Drops, a través de las aplicaciones móviles de Best Buy a partir del 13 de marzo a las 12 p.m. El Backbone One Prestige Edition viene con un embalaje especial y fichas de doble XP adicionales. O sea, una edición especial de Warzone Mobile. Los controladores Backbone One cuentan con conectores USB-C y Lightning para una conexión directa sin demora a su dispositivo iPhone o Android. Porque sí, para ambos, porque ambos utilizan tipo C. Todos los controladores Backbone One de segunda generación incluyen adaptadores magnéticos que me permitirán un ajuste perfecto del teléfono y soporte para una amplia cantidad de fundas de teléfonos. Así que sí, va a estar adaptativo para muchas cosas. Ahora, soporte de control adicional y nos muestra Xbox porque, si no estoy mal, creo, y lo digo en serio, que este mando que tengo por acá, este mando creo bueno, sí, es del Xbox, literalmente, este es el que tengo acá. Yo tengo este control de Xbox azulito, tengo obviamente el de la Play 5, porque es la Play 5, y también tengo el de la Switch, pero no creo que el de la Switch se pueda conectar muy bien a un dispositivo móvil. Bueno, en fin, solo voy a decir de que me alegra mucho de que el soporte de mando sea muy exquisito para la gente que no le gusta jugar con táctil y solo le gusta jugar con mando, cosa que me parece perfecto. Entonces, en el lanzamiento puedes jugar Call of Duty Warzone Mobile con el controlador Backbone, así como con cualquier controlador que admita la tecnología de conexión Bluetooth. Esto incluye, entre otros, controlador inalámbrico Xbox para Series X, S, Xbox One, PC con Windows, Android e iOS. Controlador inalámbrico Xbox Elite para Series X, S, Xbox One, PC con Windows, Android y iOS. Mando inalámbrico Sony PlayStation DualSense, sí, que es el que tengo acá, que este es el DualSense, el de Play 5, por si preguntan. Controlador de Sony PlayStation 4 DualShock 4. Bueno, creo que si no estoy mal sería en dado caso que este es el DualShock 4. Aquí lo tenemos, dice Call of Duty. Entonces todo lo de... Se me cayó, ni modo. Que salga en el video, le di a la placa. Ni modo, cositas de la vida. Bueno, y para finalizarlo, pues básicamente todos los de Sony, todos los de Xbox y cómo se conecta al mando. El emparejamiento de su controlador compatible con su teléfono se realizará principalmente a través de Bluetooth, aunque algunos teléfonos pueden admitir una conexión directa por cable. Sí, eso es correcto. Podrías hacerlo por cable o por Bluetooth, como te gusta más a ti. Ligeramente elevado, justo al lado izquierdo, el puerto USB habilita el Bluetooth con su dispositivo móvil, generalmente completado a través de la configuración. Dentro de la configuración de Bluetooth de su dispositivo, busque un control inalámbrico Xbox y conéctese con ese dispositivo. Abre Call of Duty Warzone Mobile. O sea, primero ya saben, no abran Warzone Mobile. Primero conectan todo con Bluetooth o con cable, como quieran hacerlo, y luego ya abren el juego. Aparece un mensaje de controlador conectado en la pantalla. Ahora modifica tus controles en el juego para Battle Royale y los modos multijugador estará listo para comenzar. Soporte de controlador en el partido. Ten en cuenta que la mayor parte del funcionamiento de Call of Duty Warzone Mobile, como elegir una lista de reproducción o cambiar un equipamiento, aún se controla mediante la pantalla táctica y los controles nativos de su dispositivo, no con un controlador. Esto es normal. Inicia una partida y una vez que comienza tu juego Battle Royale o multijugador, el juego cambia sin problemas a la funcionalidad completamente del control para jugar. O sea, para seleccionar qué querés jugar, sí tenés que usar el táctil, pero ya dentro del juego todo es con el mando. Si en dado caso tenés conectado al mando, así que bueno,
no está nada complicado. Y bueno, en fin, este ha sido el post completo que nos ha puesto actualmente pues Warzone Mobile en su web oficial. Si te ha gustado, como siempre, like, suscribirte, que es lo más importante, y nos vemos en el siguiente video del canal. Claro que sí.